Bueno, hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Vamos a seguir con nuestra clase de Trazando Bien la Palabra. Estamos haciendo como un resumen porque se van añadiendo nuevos asistentes y estamos muy gozosos el día de hoy. Tenemos visitas desde el Ecuador, que es mi país natal, así que gloria a Dios por eso. Y no solamente ellas, pero personas nos escuchan desde West Virginia y aquí de Los Ángeles, de California, algunas partes de California, así que queremos ir recapitulando para que puedan agarrar lo máximo que sea de la clase. Así que vamos a orar antes de comenzar y acuérdense que estamos en la clase de hermenéutica, que es cómo interpretar la palabra del Señor correctamente. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros, eres real, Señor, vivo y verdadero, y eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Señor, y en ti podemos descansar y confiar, Padre Santo, esperar. Hay promesas y hay esperanza en Jesús, así que, Señor, nos gozamos con saber que estamos bajo tu mano poderosa, Señor. Instrúyenos, corrígenos, enséñanos, Padre Santo, a través de esta clase, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, hemos estado repitiendo constantemente para que se nos grabe lo que es la hermenéutica bíblica. Dice, la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Son leyes que se han diseñado para que podamos captar la enseñanza correcta de la Biblia y no salir con malas doctrinas. Acuérdense que hemos visto que todas las sectas normalmente agarran un versículo fuera de contexto y forman denominaciones, forman religiones con un solo versículo que se ha tomado mal y se ha mal interpretado. Así que es muy importante, el enemigo siempre va a querer confundir y agarra. Cuando uno no sabe interpretar las escrituras, corre ese riesgo de ser engañado. Hay una profecía que dice que en los últimos tiempos saldrán muchas doctrinas de demonios y a muchos engañarán. Entonces, mientras más preparados estamos, no seremos presa de ese engaño, ¿verdad? Y la hermenéutica ayuda de cómo interpretar la palabra del Señor. El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. A veces podemos escucharlo, cualquier mensaje que uno esté escuchando, mientras más habilidoso está en la hermenéutica, puede identificar cuando alguien está mal interpretando las escrituras al instante. A través de la guianza del Espíritu Santo, uno discierne, eso que está diciendo no está correcto, no lo está aplicando bien, no lo está interpretando bien, no lo está entendiendo bien. Y eso es muy importante, que cada uno de nosotros sepamos aplicar, entender y aplicar la palabra a nosotros mismos, ¿verdad? Así no seremos presa del error. Hemos estudiado hasta ahorita algunas leyes de interpretación. La primera es que la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando alguien empieza y dice, pues yo aquí lo que yo entiendo es que esto es lo que quiere decir, y ahí ya nos levanta una alerta roja, porque la Biblia nunca se va a contradecir. Y hay gente que, como digo, agarra versículos aislados y dice, esto es lo que Dios me está diciendo a mí y así yo lo interpreto, y le cambia, y ahí hay un problema, porque la Biblia no se va a contradecir a sí misma. Cuando uno encuentra un versículo que pareciera contradecirse, tiene que cotejarlo, tiene que compararlo con las otras, con la totalidad de la palabra. Por ejemplo, para darles una idea, la Biblia dice que solo hay un Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. A través de todas las escrituras se encuentra esta doctrina, esta realidad, que solo hay un Salvador. No nos podemos salvar por nosotros mismos. No hay ninguna religión que nos salve, solo Jesús salva. Entonces, si alguien agarra un versículo y dice, no, mira, por ejemplo, dice, Israel se salvó, salió de Egipto, digamos, si existiera ese versículo, y alguien dice, no, sí se puede salvar uno con sus propios esfuerzos.
Uno tiene que ver todo el consejo divino, toda la totalidad y ver que encaje con la palabra. La Biblia se interpreta a sí misma, no se puede agarrar versículos fuera de contexto. También vimos la ley de interpretación 2, que esa estudiamos un par de semanas atrás, que debe de haber una interpretación histórica, gramatical y contextual de los pasajes. Usamos la historia de la parábola del hijo pródigo y vimos cómo mucha gente aplica esa parábola para cualquier persona, ¿verdad? Dice, el hijo pródigo anda perdido, el hijo... Pero vimos que si lo interpretamos históricamente, contextualmente, es leer todo lo que está en el capítulo y a veces hasta irse a un contexto remoto, irse a otras áreas para ver que expliquen esa porción. Y vimos que en el contexto del capítulo decía que Jesús dijo eso porque los fariseos y los líderes religiosos lo estaban criticando porque él se juntaba con los pecadores. Y él entonces dio la historia del hijo pródigo, que no se llama hijo pródigo, así se le puso después, pero la historia de un padre que tenía 2 hijos y el hijo mayor, aunque no se había ido lejos, estaba lejos del padre porque no tenía comunión de él, le reclamó, fue malagradecido, le dijo, ¿por qué estás celebrando a este hijo tu hijo? No se sentía ni siquiera parte de la familia, no me das nada, yo he estado aquí, te he servido. Entonces habla del corazón del hijo que aunque está dentro del hogar, está lejos de la comunión con Dios, porque Jesús le estaba hablando a los religiosos y le está diciendo, tú dices que me sigues, pero estás lejos de mí. Y entonces entendemos el contexto de esa historia, de esa parábola, cuando uno ve el trasfondo gramatical, explicamos qué quiere decir pecadores, qué quiere decir publicanos. Eso fue parte de esta ley de interpretación de esa porción bíblica, interpretando la parábola. También en esa clase dimos la definición de parábola, que quiere decir arrojar algo al lado de. Eso es una palabra griega compuesta para bolos, que quiere decir tirar algo al lado. Y la idea es de que se compara una cosa de realidad terrestre, algo natural, común, con algo espiritual. Por ejemplo, dice Dios, ¿con qué compararé al reino de los cielos? Es algo espiritual, algo que no hemos visto. Y dice, lo voy a comparar con un hombre que plantó una viña, por ejemplo. Entonces empieza a comparar con algo que sí entendemos y que podemos relacionar. Eso quiere decir parábolas. O sea, se pone algo al lado de otra cosa, común, o algo espiritual con algo común, para poder ampliar la idea. También dijimos, miren, la definición de parábola es hacer una comparación de algo común con algo espiritual. Ciertamente el elemento de comparación aparece en la mayoría de las parábolas de Jesús, pero el propósito de la parábola no solamente es hacernos entender algo mejor espiritual, son historias de fe. O sea, fomentan que conozcamos y crezcamos en el Señor. La parábola coloca una verdad al lado nuestro para que trate exclusivamente con nuestro corazón y nos lleve a una decisión. Así que la parábola es como un anzuelo que Dios está poniendo, y el que tiene oídos para oír de cosas espirituales va a aplicar esa verdad a algo específico de su corazón. El que no lo va a entender ni le va a importar. Es algo interesante que una verdad puede causar un cambio drástico en alguien, en otra persona no. Miren, aquí como dice, coloca una verdad al lado nuestro para que trate exclusivamente con nuestro corazón y nos lleve a una decisión. Puede abrirnos los ojos a la necesidad de Jesús si es que estamos dispuestos a creer. Todo depende de la disposición del corazón. Por eso es parábola, poner algo al lado de alguien, poner una verdad al lado de una persona para que la persona decida cómo reacciona ante esta verdad. Esas son las 2 ideas de poner al lado de algo común con algo espiritual para que podamos entender, o poner una verdad al lado de uno para que le despierte fe en Jesús, lo atraiga, ¿no? Ese es el propósito de estas
de este método de enseñanza que tenía el Señor Jesús. La clase anterior vimos que las Escrituras, la Biblia, fueron reveladas para ser más allá de una influencia moral o una lección inspiracional o motivacional. Fueron dadas por Dios con un propósito u objetivo específico. Esto es importante entender. Muchas veces en las iglesias o nosotros mismos cuando leemos las Escrituras solamente buscamos una enseñanza moral o una inspiración, algo motivacional. Buscamos un versículo que nos anime, que nos aliente, que nos consuele. Pero la Biblia fue dada con un propósito más sublime que nomás animarnos o darnos motivación. Hay un propósito específico por el cual las Escrituras fueron reveladas. Y el apóstol Juan nos lo explica en su libro, cuál es el propósito por el cual él escribió su libro. Miren, en Juan 20, versículo 30 y 31 dice, Juan nos dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, muchos milagros, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, dice Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. O sea, imagínense, la Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Juan, el Evangelio de Juan es un libro en el Nuevo Testamento. Y Juan dice, yo no voy a escribir ni he escrito de todos los milagros que hizo Jesús. Dijo, en otro versículo dice que no le bastarían los libros para cubrir todo los milagros que él hizo. Dice, pero estas que he escrito las he escrito para que cuando tú las leas, creas que Jesús es el Mesías, creas que Jesús es el Hijo de Dios, creas que Jesús es el Salvador. Así que, y tengas vida a través de esta fe, este creer. Claro que la Biblia nos motiva, nos inspira, nos influencia, pero no a dar lo mejor de nosotros solamente, porque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Ahí se me fueron muchas S en el justo. No hay justo ni a un uno, sino más bien la Biblia es revelada para que reconozcamos y recibamos la vida y la voluntad del único perfecto y santo, quien nos transmite su justicia cuando lo reconocemos como Salvador y Señor de nuestras vidas. En otras palabras, la palabra de Dios, la Biblia, ha sido revelada para que conozcamos a Jesús. Y cuando lo conocemos y lo reconocemos como Salvador y Señor, Él viene a vivir a nuestras vidas. Él lo promete a través de su Espíritu y nos transmite su justicia, nos transmite su perfección. Les quería hacer una pregunta. A veces esto me ayudó mucho para entender ese punto. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra pecado? ¿Qué es para nosotros un pecado? ¿Cómo lo definirían ustedes? Algo rápido, así en una palabra. Una falta. ¿Qué más? La palabra pecado en el original quiere decir fallar la meta. Digamos, aquí está el blanco, ¿verdad? Como cuando alguien antes en la antigüedad hacían el deporte, bueno, todavía el deporte de las flechas, cuando alguien fallaba el blanco y la flecha se iba para otro lado, le gritaban pecador, porque falló el blanco. Pecador, así era el original, la idea, has fallado el blanco. Y esa es la idea del pecado, no se llega al estándar que Dios tiene para el humano, que es la perfección. El estándar de Dios es ser perfecto. Y el pecado se puede cometer en actos que son hechos de comisión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno miente, uno ha pecado. Hay, por ejemplo, cuando uno se enoja, dice que el Señor Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si tú te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. O sea, ahí en el corazón está el problema. Entonces hay pecados de comisión, como por ejemplo robar, hablar mal de alguien, calumniar. Son pecados de comisión que se han hecho. Pero también hay pecados de omisión, cosas que no hacemos que debemos de hacer, ¿verdad? Dijo el Señor que, por ejemplo, había que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y cuántas veces, a veces tenemos problema en amar hasta nuestra familia, ¿verdad? O sea que es un pecado de omisión, ¿verdad? Estamos pecando en no amar, a no obedecer lo que Dios nos dice. Ahora, también ese es
ahí dice, por ejemplo, las escrituras que la religión perfecta es cuidar a las viudas y ayudar a los huérfanos. Y muchas veces ni nos acordamos de ellos, no estamos pensando en nosotros, un pecado de omisión. Pero hay uno que es más peligroso, aparte del pecado de comisión y de omisión, es el pecado de pensamiento. Todos nuestros pensamientos Dios los escucha. Y en nuestros pensamientos está pues los juicios, ¿verdad? La condena que uno hace a otros, ¿verdad? Como uno es duro con otros para condenarlos y uno se autojustifica, ¿verdad? Mentalmente, ¿verdad? Yo hago esto porque me lo merezco o de alguna manera, pecados de pensamiento. Pero para darles rápidamente una idea de cuán pecaminosos somos, y dice la palabra que el Señor, que el que rompe la ley con un pecado es culpable de todo, porque ya no es perfecto. Es como que yo aquí quiera tomar este vaso de agua, ¿verdad? Y veo que alguien le echa una gotita de veneno. No me lo puedo tomar. Y la persona me puede decir, pues es una gotita nomás, ¿qué te va a hacer? Una gotita de veneno contamina todo. Asimismo, un pecado nos contamina, no nos hace perfectos y no nos deja entrar al reino, a la gloria de Dios, porque en su presencia no puede haber pecado. Así que imagínense, una buena persona se ve buena por fuera, es amable, es limpia, ¿verdad? Se la ve trabajadora, por fuera muy bien, pero Dios ve 3 malos pensamientos al día en esa persona. Digamos que se levanta temprano y en lugar de dar gracias a Dios reniega, dice, ay, qué frío, ¿verdad? Y cómo está lloviendo, ¿verdad? Ahí se va un mal pensamiento, ¿verdad? No, un mal agradecimiento a Dios. En la tarde está manejando y alguien se le cruza y uno por ahí pasa un mal pensamiento, lo insulta, ¿verdad? Ahí va el segundo mal pensamiento. Y así en la tarde empieza a decir, mira yo cómo soy, todo lo bueno que tengo, todo lo que he hecho yo, y no agradece a Dios por la vida ni por las habilidades. 3 malos pensamientos, que son poquitos en realidad. En un año serían más de 1000 malos pensamientos, porque son 365 días por 3, más de 1000. Si llegamos a vivir 70, 80 años, son 80,000 pecados delante de Dios. Ahora, si uno transfiere esto en boletas de tráfico, o como le llamamos acá, tickets de tráfico, y le dice al juez, yo he sido un buen conductor, pero tengo unos cuantos tickets. Y el juez le dice, ok, ¿cuántos? Y uno le dice 70,000. ¿Qué creen ustedes que ese juez va a decirle a uno? Un juez terrenal lo manda, ¿cómo era Cantinflas que decía? A la reja, ¿no? ¿Verdad? Así igual, imagínense estar delante de la presencia de un Dios santo que no puede ver el pecado. Y aunque uno le diga, yo he sido buena persona, Señor, no le hago mal a nadie, yo trato lo mejor que puedo, por muy bueno que seamos. Porque sí hay personas en el estándar humano que son mejores que otras, pero en el estándar divino hemos fallado el blanco, hemos fallado la meta. Entonces, por eso dice aquí específicamente que las escrituras fueron dadas no solamente para motivarnos. Cuando leemos las escrituras para nomás encontrar algo, una inspiración, dice aquí, claro que la Biblia nos motiva, nos inspira, nos influencia, pero no a dar lo mejor de nosotros solamente, porque no hay justo ni uno, sino más bien a reconocer y recibir la vida y voluntad del único perfecto y santo, quien nos transmite su justicia cuando lo reconocemos como Salvador y Señor de nuestras vidas. Cuando uno reconoce su situación pecaminosa y dice, Señor, te necesito, porque tú eres el único santo, perfecto, puro, ven a mi vida, dame de tu vida, hazme nacer de nuevo, quiero ser tuya, quiero ser tuyo. Entonces ahí se cumple el propósito por la que las escrituras fueron dadas, que es a revelarnos al Hijo de Dios. Miren, también hicimos un ejercicio de comparación y mostramos que el propósito principal de las escrituras es revelarnos al Hijo de Dios, a Jesús, el único Salvador y Señor de todo. Esto fue lo que hicimos la semana pasada.
Este tipo de comparación, interpretación, se llama en hebreo midrash, ¿verdad? Y existía en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. Venía de la escuela de Hillel, uno de las dos escuelas de pensamiento de la rama de los fariseos. Acuérdense, cuando Jesús vino a este mundo, habían dos ramas de líderes religiosos judíos, los saduceos y los fariseos. Los fariseos estudiaban de acuerdo a dos escuelas. Una era de Hillel y la otra no la incluimos aquí porque no queremos confundirnos mucho, pero una de esas escuelas de Hillel diseñó un método básico de interpretación llamado midot. Estos ofrecen comentarios y comparaciones. Aquí se junta esto de las parábolas, que son comparaciones. Venía de esta escuela de Hillel que enseñaron a interpretar las escrituras comparando un pasaje con algo de la vida cotidiana y también dando comentarios. Miren, el apóstol Pablo fue educado en esta escuela de Hillel por el rabí Gamaliel, quien fuera nieto de rabí Hillel. Imagínense, Hillel diseñó estos métodos que son muy prácticos para interpretar las escrituras judías, y Gamaliel, el nieto, captó, y él fue un rabí también, y él fue el maestro del apóstol Pablo. Pablo por eso usa mucho el midot, o sea, las comparaciones y comentarios en sus epístolas, en las cartas que él escribe, compara muchas cosas con el Señor Jesús para que podamos entenderla. Así que esto fue lo que hicimos la semana pasada, pero no sabíamos cómo se llamaba en hebreo. Es el midrash en Génesis, que es la interpretación y comparación. Vimos el ejemplo, por ejemplo, de Génesis 1 comparado con Juan 1, un libro del Antiguo Testamento con un libro del Nuevo Testamento. Número 1, en Génesis se nos dice que Dios camina sobre la tierra y se mueve sobre las aguas en la creación. En Juan 1, Juan nos dice que Dios camina sobre la tierra, o sea, Jesús, y su espíritu se mueve sobre las aguas, o sea, su palabra, en la nueva creación. O sea, está haciendo una comparación, ahí está un midrash judío, agarrando una porción del Antiguo Testamento y aplicándola a Jesús para que podamos entender lo que Él hizo por nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Se nos está comparando las dos porciones en este midrash en Génesis. Ahora, miren el versículo, el punto 2, dice, en Génesis 1, Dios vino a separar la luz de las tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En Juan dice, miren, Dios vino a separar la luz de las tinieblas en la nueva creación a través de Jesús. Dice Juan 1:4, en él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que vemos esta comparación práctica, ¿no?, entre un midrash en Génesis, una comparación de Génesis con cómo se aplica a Jesús, cómo nos revela a Jesús. Punto 3 dice, Dios creó la lumbrera mayor y la menor. Y en Génesis dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. O sea, el sol y la luna. En Génesis se nos narra esto. Pero Juan, el discípulo, nos habla de que Jesús es esa lumbrera mayor. Miren, Dios crea dos luces en la nueva creación. Una pequeña, Juan el Bautista, y la luz mayor, Jesús el Mesías. Dice el versículo 6 de Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces vemos como este estilo de interpretación judío de que se agarra una porción y se la compara. En este caso, los discípulos lo podían hacer porque ellos vieron la revelación de Jesús. Los judíos hasta el día de hoy no pueden hacer esta unión del cumplimiento de todas las escrituras en Jesús y siguen dándole otras interpretaciones, pero el Midrash, esa enseñanza que ellos habían aprendido desde chiquitos, los apóstoles, aún nuestro Señor Jesús en las sinagogas, la aplicaban en las parábolas, la aplicaban para que podamos ver a Jesús en esta revelación de Dios, ¿verdad? Así que vemos este Midrash, por ejemplo, también dicen en palabras, como por ejemplo la palabra higuera, la comparan con Israel. Eso es un Midrash, de una cosa que podemos ver con algo que espiritual. Lucas 24, mencionamos esto la semana pasada, en el versículo 25 al 27 nos dice que Jesús les dijo esto a sus discípulos. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús reta a sus discípulos porque no creyeron que Jesús tenía que morir y resucitar. Dice, qué tardos de oído, de corazón, en creer lo que los profetas han dicho. Y empieza desde Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco, a decirle todo lo que en las escrituras estaba dicho de él y en los profetas. Así que esa es una manera correcta de leer las escrituras, buscando a Jesús en la narración. Y eso es lo que hicimos la semana pasada, dar un recuento de dónde y cómo se encuentra Jesús a través de los libros. Dice, de acuerdo a Lucas, otro escritor de las escrituras, otro evangelista, Jesús el Cristo se halla en todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya estudiamos una de las maneras que es revelado en Génesis. La semana pasada vemos que Jesús es revelado como el verbo creador y vimos esa comparación de Juan 1.1 con Génesis 1.1. Dice, 2 Corintios 4, del 3 al 7, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cuando es Dios con D chiquita es el diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando alguien no quiere creer en Jesús, Satanás le va a cegar el entendimiento. Cada vez se va a hacer más difícil para esa persona creer. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esa es una predicación perfecta, excelente de cualquier predicador, cualquier maestro, cualquier evangelista. Cuando predica a Cristo para que la luz de Cristo llegue a la persona y predicarse a sí mismo como un siervo. Miren aquí, Pablo está diciendo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, que Él sea el dueño de nuestra vida, dueño de nuestra voluntad, dueño de nuestro futuro, y a nosotros como siervos. Pero ¿cómo son las predicaciones ahora más comunes? Es que la persona tiene que dar, que la persona tiene que mejorar, es humanista, es enfocada en lo que tú tienes que hacer en lugar de lo que Dios hace en ti, que es muy diferente, porque cuando uno le ponen que tú tienes que hacer y tienes que dar ve a la iglesia, ve el mensaje de Dios supuesto como un peso. Dios solo me pide que haga esto y Dios me carga y Dios me carga, pero el mensaje de Dios es no, Jesús ya lo hizo todo por ti, recibe a Jesús y descansa en Él. Recibe la salvación y deja que Él sea tu Señor, tu dueño, que es muy diferente. Por eso cuando escuchemos mensajes tenemos que analizar, ese es el verdadero mensaje que Dios me quiere dar. Hay gente que solamente pone presión y presión y presión,
Y Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Hay gente que solamente se pone a ellos como ejemplo. Sígueme a mí, mira lo que yo he hecho, mira. No, es predica a Jesucristo como Señor y nosotros sus siervos. Nosotros, aquí la palabra es sus esclavos, sus siervos. Dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La importancia de predicar a Jesús, de Él viene todo. Él es la razón de nuestra existencia y el propósito. Como dice Colosenses, por Él fuimos hechos, por Él y para Él, ¿verdad? Es bien hermoso. Así que vemos el verbo creador en el Antiguo Testamento. En Génesis lo vemos como el postrer Adán. Más bien en el Nuevo Testamento, Génesis es el Adán, el hombre, primer hombre. Jesús es el primero que empieza la nueva creación. En el Génesis se nos dice que Jesús es la simiente de la mujer, de la simiente de la mujer vendría el Mesías. Es el segundo Abel, ¿verdad? La sangre, miren lo que dice Hebreos 12:24, dice, Jesús es el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ven, están haciendo esa comparación entre algo del Antiguo Testamento, Génesis particularmente, con lo que Jesús haría por nosotros, un nuevo pacto. Noé y el diluvio es una figura de Jesús. Él es el arca que nos salva de la destrucción. Jesús es el nuevo Melquisedec, es este sacerdote perfecto que viene no del linaje levita, sino es único. Isaac, el hijo de la promesa. Miren, Isaac pinta a Cristo en su nacimiento milagroso, su disposición para morir, su resurrección. Y al tomar una esposa, por supuesto, Jesús en realidad murió y resucitó de los muertos. En Isaac estos sucesos solo fueron simbólicos. ¿Ven cómo se puede comparar estas historias con lo que Jesús hizo y es para nosotros? También el Génesis lo presenta al Señor como el Cordero. Juan el Bautista dijo que cuando vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vemos, ¿no? Jesús revelado en el Génesis. También la escalera de Jacob es una historia que se encuentra en Génesis 28:12, pero Jesús dijo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ven, lo conecta esa historia con él. Todo es acerca de él. Y la historia de José, entre otras. Hay muchas historias en Génesis, pero todas de alguna manera son tipos o comparaciones que podemos hacer con lo que hizo Jesús y es Jesús para nosotros. José fue rechazado por sus hermanos, amado del Padre, sufriendo injustamente, exaltado a reinar. Los hermanos de José no le reconocieron la primera vez que le vieron de nuevo, pero sí la segunda vez. Así será con Israel en el reconocimiento del Mesías. Así que todo es acerca de Jesús. Y eso fue en Génesis nomás. Quise aumentar aquí en los libros históricos que son los que siguen, ¿verdad? Bueno, en el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de ahí vienen los libros históricos que son Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Cómo encontramos a Jesús en estos libros? En Jueces, Jesús es el Señor de paz. En Ruth es nuestro Redentor. En Primera de Samuel es el profeta, sacerdote y rey. En Segunda de Samuel, Jesús es la roca de salvación. En Primera de Reyes, Jesús es constructor del templo que nunca se destruirá. En Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, Jesús es el rey entronado. En Primera de Crónicas, Jesús es el hijo de David que reinará. En Segunda libro de Crónicas, Jesús es el rey eterno. Esdras, Jesús es sacerdote que proclama libertad. En Nehemías, Jesús es el restaurador del caído. Y en Esther, Jesús es el protector de su pueblo. Así que vemos una apropiada y correcta lectura de la palabra nos va a enseñar quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Así que encontramos un tesoro de información en esta revelación, ¿verdad? La Biblia es para revelarnos a Jesús, lo que Él es para nosotros y lo que Él puede ser para nosotros por lo que Él hizo
y lo que hace en nuestras vidas, porque no solo murió por nosotros para salvarnos, pero murió para rescatarnos de este cuerpo de pecado, de esta concupiscencia. Así que la presencia de Jesús nos trae vida, vida en abundancia, nos trae perdón, nos trae esperanza. La vida del Señor Jesús revelada en las Escrituras nos trae promesas de un futuro diferente, una restauración de todas las cosas. Así que cuando leamos las Escrituras, no solamente busquemos esa influencia moral o motivacional, sino busquemos a Jesús, quien es revelado en cada libro, en cada historia, en cada narración. Se nos narra quién Él es y lo que Él hace por nosotros. Así que la Biblia es un libro vivo, real, que nos habla a nuestra condición. Hemos hablado de nuestra condición, como Dios nos ve como pecadores, pero cuando venimos a Jesús, ve la justicia de su Hijo. Por eso dice, cuando nos presentemos delante de Dios, si tenemos a Jesús, Él nos dirá, entra, porque tienes a mi Hijo, me has recibido, tienes el anillo de la novia, que es el Espíritu Santo, el arras de la garantía de nuestra salvación. Una nueva vida en Cristo es una vida real, porque el que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. El que tiene a Cristo tiene una vida nueva, tiene esperanza en el Señor. Así que les dejamos con esta inquietud, ¿verdad?, de encontrar a Jesús en las Escrituras y descubrirlo y recibirlo para disfrutar de esa vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude en este proceso. Adelante con Cristo, mis hermanos. El Señor viene pronto. Amén. Hasta luego. Bien, hermanos, aquí les saludamos a Jerry. Jerry está viendo desde aquí. Tenemos a Dolly y a tus sobrinas también, que están disfrutando con nosotros. Jerry, que Dios te bendiga. Adelante con Cristo. Y a todos nuestros hermanos que nos escuchan en todos diferentes lugares. Abrazos en Cristo Jesús. Amén.